Hola, volví. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, Sí, esperemos que Sí, ya sí, señor. que no siga molestándome acá el Zoom. Bueno, entonces les decía que en el momento cuando el acreedor otorga un poder, le está otorgando el poder con una facultad para cobrar la deuda. ¿Para cobrarle a quién? Cobrarle al deudor. Pero en ese poder donde se está facultando para realizar el cobro, hay que especificar dentro de ese poder que también se está facultando para recibir el pago. ¿Ok? No puede tomarse de que una situación se desprende de la otra. A eso se refiere aquí la norma, el artículo 1640. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Doctor, una Sí. pregunta. ¿En el caso de la voluntad expresa solamente estaría el poder? No. No, sino que pongo el ejemplo como para que sea más fácil la Entenderlo. comprensión de que cuando se manifiesta la voluntad puede ser de manera expresa, es decir, donde hay que especificar todas y cada una de las situaciones que se están manifestando y no de pronto dejar algunas que se entiendan de forma tácita. ¿Ok? Ok, ya. Gracias, doctor. Esa es una forma, pero no es la única. Miremos que el artículo 1290, miremos un ejemplo de voluntad tácita o de voluntad presunta, es decir, todo lo contrario, donde no se ha mencionado entonces de forma expresa, pero de forma tácita se entiende la manifestación de la voluntad de la otra parte. ¿Quién me ayuda con el artículo 1290? El asignatario constituido en mora El, de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. Ok. Dentro de la sucesión, las personas, los herederos que concurren a la sucesión, deben manifestar si aceptan o no la aceptan esa asignación que se le está realizando, ¿ok? Vía, por ejemplo, vía testamento. Entonces acá la norma dice, si dentro del plazo no dijo que sí la aceptaba, o sea, no dio unas muestras inequívocas de aceptar esa asignación que se le está realizando dentro del testamento, entonces se va a entender que la está rechazando, que la está repudiando. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? No, no, doctor. ¿Usted me puede explicar la Bueno, diferencia entre las voy a... dos, entre expresa y tácita? Porque no me queda claro. Profe, O con un ¿Y me ejemplo puede más. repetir a mí, por favor, el número del artículo? El Por favor, artículo es el gracias. 1290 del Código Civil, pero profe, o sea que la voy a voluntad poner otro tácita, ejemplo con el Código de Comercio. Tácito es lo opuesto a lo que está expreso. Cuando hablamos de una manifestación de la voluntad de forma expresa, es decir, porque se especificó, porque se exteriorizó. Entonces, cuando hablamos de que es tácita o que se presume, es porque no se manifestó y entonces se está interpretando, se está entendiendo de esa forma. Voy a poner otro ejemplo. En el Código de Comercio, por allá como el artículo 854 más o menos, habla de la oferta mercantil. La oferta mercantil, dice la norma, que si la persona recibe la oferta o propuesta mercantil y el proponente, o sea, quien le está diciendo, oiga, celebremos este negocio en estos términos, no le estableció, usted tiene un plazo para decirme si acepta o no acepta esta propuesta. Entonces la norma dice que si no se estableció un plazo, el término son 6 días. Que si dentro de esos 6 días no se rechazó la oferta, se entiende una aceptación tácita de la oferta.
significa que se perfeccionaría el contrato. Entonces, fíjense que cuando la norma habla de tácito es de esa manifestación de la voluntad de forma expresa, es decir, que sea inequívoca cuál es realmente la voluntad. Entonces, en ese ejemplo que coloco, si la persona recibe una oferta mercantil o un proyecto de negocio mercantil y no le interesa, ¿qué es lo menos que debe hacer? Rechazar la oferta. Decir, no, no me interesa. Un ejemplo más práctico. Cuando ustedes lo llaman del operador celular y le dicen que tienen una oferta para ustedes ese día y que le van a dar por el mismo plan que tiene, le van a dar muchos más megas, muchos más minutos, muchos más mensajes, etcétera, etcétera. Y celebran un nuevo contrato donde incrementa el valor. Y le van a decir, entonces, si acepta o no acepta. Aunque la norma dice que cuando la oferta es vía telefónica, inmediatamente se debe aceptar o rechazar. Entonces, pongamos que se lo mandaron por el correo, se lo mandaron de forma escrita, por el correo electrónico, esa propuesta. Y el operador celular no le dijo, tiene 2 días o tiene 15 días para que diga si acepta o no acepta esta oferta. Entonces, ¿los días son calendarios o corridos? Hábiles. ¿Hábiles? Gracias. Entonces, si la persona no rechazó dentro de esos 6 días, se entiende que aceptó la propuesta. O sea, si no dice que no, se entiende que es sí. Eso es de forma tácita. Entonces, aquí la norma en algunos eventos, como estos dos artículos que he hablado, del Código Civil, del Código de Comercio, la norma está estableciendo y diciendo, si usted o tal persona no manifiesta la aceptación, en el caso de la herencia, no se manifiesta de forma expresa, no lo dice, si acepto, entonces se va a entender que la está repudiando. Y en el otro evento del Código de Comercio, si no está diciendo no acepto, rechazo esa propuesta, no me interesa, entonces se entiende que la está aceptando. Aquí la norma habla de que si al guardar silencio va a haber una aceptación. Esa es una manifestación de la voluntad tácita. En el caso del Código de Comercio, que estoy diciendo una aceptación del negocio, y en el otro caso se entiende de forma tácita una negativa o un repudio a recibir esa herencia. Dime, Andrés. Profe, me surgió respecto a eso. Cuando un juez civil saca diciendo que termina el proceso por desistimiento, es por la falta de voluntad de la parte de continuar con el, como es ahí. Bueno, cuando el artículo 317 del Código General del Proceso habla de un desistimiento tácito, también hay que entenderlo como el hecho de no ejecutar ciertas actuaciones que estaban en cabeza de esa parte y entonces lo entienden como que no está interesado en continuar con el proceso y como consecuencia de haberse quedado quieto, de no darle el impulso, entonces se entiende que está desistiendo de la demanda, ¿ok? El 317 que dice que el juez le va a advertir a las partes, oigan, tienen 30 días para que realice esta actuación. Esa actuación va a depender o debe depender normalmente, aunque la norma no lo diga, del demandante. ¿Cuál es la clásica? La clásica es en la notificación. ¿Quién es el que tiene que darle el impulso dentro del proceso para que se haga la notificación? El impulso tiene que dárselo es el demandante a través de su abogado, ¿no? Entonces, si el demandante no realizó la notificación del demandado, el juez le va a decir, señor demandante, tiene 30 días para que realice las actuaciones procesales que le corresponden, o si no, le aplico el desistimiento, como que una alerta, oiga,
pellízquese. Si no hace esta actuación, le voy a terminar el proceso. Pasaron los 30 días y no hizo la actuación. Por la razón que haya sido. ¿Qué está entendiendo entonces el juez? Que la persona no le interesa el proceso y lo da por terminado. Ahí estamos hablando también de una manifestación de la voluntad de forma tácita. O sea, no está diciendo, oiga, yo quiero que me termine el proceso. Pero si el juez lo conminó, le dio una advertencia y no siguió la recomendación, ¿qué va a entender el juez? Que no está interesado en continuar con el proceso. Esa es la que, o a eso es lo que la norma se refiere acá, como una manifestación de la voluntad de forma tácita. Entonces, de forma expresa es porque se menciona, se especifica, es decir, se exterioriza esa manifestación de la voluntad, y en el otro evento es todo lo contrario, es decir, al no manifestarlo o al no exteriorizar cierta conducta, entonces se va a entender tácitamente tal cosa, dependiendo el evento en el que sea, como el del 1290 del Código Civil o como el 854 del Código de Comercio. ¿Preguntas? Doctor, ¿tiene alguna relación eso? ¿Tendría alguna relación con el silencio positivo, el silencio administrativo que se menciona a veces? Podríamos decir que el silencio administrativo positivo que habla la norma sería una forma de interpretación o de manifestación de la voluntad de forma tácita. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, qué pena. ¿El 1290 y cuál otro, doctor? el otro es del Código de Comercio, es el 800, ya te digo. 54. 54. Gracias. 154. El 854 del Código de Comercio, que habla de la aceptación tácita en la propuesta. ¿Lo repite, profe? Qué pena. 854. Podríamos decir que en la voluntad expresa, la manifestación de esa voluntad es de forma directa. Es decir, se está especificando cuál es la intención, mientras que en esa voluntad tácita podríamos decir que es una manifestación de la voluntad de forma indirecta. En una se está haciendo a través de la exteriorización de esos actos de forma directa, y en la otra se está manifestando de una forma indirecta la voluntad. Doctor, perdón, ¿no habría cierta ambigüedad ahí al pensar que también es de manera indirecta la manifestación de la voluntad? Igual, directa o indirecta, sería en últimas también manifestación de la voluntad. Sí hay cierta igualdad ahí. Sí, por eso. Cuando hablamos de que la voluntad es expresa, está manifestándose de una forma directa. Es decir, quizás no hay la posibilidad de que la otra parte dude de cuál es la exteriorización de la voluntad de esa otra parte, porque está haciendo de forma directa, de una forma clara, cuál es esa voluntad. Mientras que en la tácita, en la voluntad o en la manifestación de la voluntad de forma tácita, podríamos decir que se está realizando esa exteriorización, o que se interpreta esa voluntad que no se exterioriza
de una forma indirecta. Son lo opuesto. En la expresa se está especificando, se está diciendo de una forma clara, mientras que en la otra se está todo lo contrario, pues se guarda silencio, no se manifiesta o no se exterioriza, y esa manifestación pues va a ser indirecta, ¿ok? En esa otra situación que Sí, se gracias. está manejando. Gracias. Miremos el artículo 2004, otro ejemplo de voluntad expresa del 2004 del Código Civil. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que se le haya expresamente concedido, pero en este caso no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo. Bueno, yo lo pondría en el sentido contrario. No sé si ustedes han visto los contratos de arrendamiento. Si de pronto han tenido la oportunidad de leer algún contrato de arrendamiento, en la mayoría el arrendador coloca una cláusula donde prohíbe el subarriendo o la cesión del contrato. Entonces, si podríamos decir que si el arrendador, o sea, ¿quién es el arrendador en un contrato de arrendamiento? El arrendador es quien está entregando la cosa para que la otra parte la goce y la disfrute pagando un precio o un canon. El canon se paga de forma mensual, tratándose pues de bienes inmuebles. Hay bienes muebles que se rentan y pues el pago puede ser pactado por días o por horas de bienes muebles. Entonces, en el evento del contrato de arrendamiento de un inmueble, el arrendador es quien está permitiendo el goce y disfrute del bien. Y el arrendatario es quien lo está recibiendo para gozarlo y disfrutarlo y pagar por ese disfrute. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese evento, si el arrendador no especifica de forma clara, de forma expresa, que quede escrito en el contrato, que prohíbe el subarriendo o la cesión del contrato, podríamos decir que tácitamente se entendería permitido. ¿Sí me hago entender? O sea, si el arrendador no le está diciendo al arrendatario, oiga, usted no puede subarrendarme. Entonces, si no le está prohibiendo, tácitamente se entendería que lo está aceptando. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Sí quedó claro sobre la figura que estoy hablando del arrendador y el arrendatario? Sí, señor. O sea, si no queda Sí, estipulado en el contrato que él no puede subarrendar, él puede hacerlo sin ningún problema. Tácitamente se entiende que sí puede hacerlo. Exacto. Ahora, el arrendador no necesariamente va a ser dueño. Cuando, por ejemplo, una persona natural viene y le da un inmueble a la inmobiliaria para que la inmobiliaria X le arriende el predio, la inmobiliaria muchas veces realiza el contrato de arrendamiento. Entonces, en ese caso, el arrendador es la inmobiliaria, pero la inmobiliaria no es la dueña del predio, ¿sí? Entonces, por eso hablo del arrendador, porque el arrendador no necesariamente va a ser el dueño, no necesariamente va a ser el propietario. Entonces, si el arrendador prohíbe, ¿qué busca el arrendador con la prohibición? Que en el evento que el arrendatario quisiera arrendar, tendría entonces que contar con la autorización del arrendador.
tendría que contar con la autorización del arrendador. Ahora, por ejemplo, en materia comercial, si no se prohíbe el subarriendo, entonces el arrendatario podría subarrendar hasta la mitad del inmueble en materia comercial. Dime, mi lady Yasmín. Gracias, profe. Digamos entonces en un ejemplo, si en el contrato sí se especifica la prohibición de la subarrendación y si El se le da la subarrendamiento. perdón, y si se le da la autorización, ¿se tendría que modificar el contrato? Claro, debería quedar una constancia por escrito de que se le facultó, de que se le permitió esta situación. ¿Por qué? Porque cuando el arrendador coloca la cláusula expresa prohibiendo el subarriendo, si el arrendatario subarrienda, estaría incumpliendo el contrato y pues esa sería una causal para pedir la restitución de la cosa por el incumplimiento del contrato. Ok, profe, gracias. Doctor, disculpe. Digamos, yo conozco un caso en el que una señora arrendó un local para venta de comidas. Y pues ahorita en lo que estuvo la pandemia, esas personas, aparte de las comidas que vendían en el día, en la noche se dedicaban a vender trago. En ese caso, a ellos están incumpliendo el contrato o por no estar especificado en el contrato de arrendamiento no pasa nada. Pues o sea, en el contrato decía que ella estaba arrendando para venta de comida, de alimentos. Entonces, en ese caso... Bueno, si en el momento que se celebró el contrato, el arrendatario dijo que era para realizar una labor y termina haciendo de pronto otra labor sin la respectiva autorización del arrendador, se consideraría entonces como un incumplimiento en el contrato. Sí, doctor. Y digamos, o sea, cuando el arrendatario, ¿sí? El arrendatario, sí. El arrendatario es el que paga, el arrendatario es No, el que paga la el renta, arrendador el arrendador. le dijo al arrendatario sobre eso, le llamó la atención, el arrendatario respondió groseramente y dijo o sea, que la persona, que ella no podía sacarlos de ahí, que porque ellos le estaban pagando cumplidamente el arriendo. Pero es que, por ejemplo, en materia mercantil, se puede invocar el incumplimiento del contrato y el incumplimiento no necesariamente va a ser la falta de pago dentro de las fechas y la forma establecida. El incumplimiento podría ser, por ejemplo, decir que se le va a dar una destinación al inmueble y resulta que se le da otra destinación. Esos son incumplimientos en el contrato. De pronto, para que quede más claro el tema del arrendador y el arrendatario, supongo que ustedes han visto El Chavo, el programa de televisión, El Chavo, Chavo del Ocho. Se acordarán del señor Barriga y de don Ramón, que don Ramón debía 14 meses de renta y que cuando iba el señor Barriga a cobrarle la renta trataba de escondérsele, ¿cierto? Bueno, don Ramón es el arrendatario, o sea, quien tiene que pagar por vivir ahí. Y el arrendador sería el señor Barriga, quien cobra, quien vive de la renta. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, si en estos temas de los contratos de arrendamiento comercial hay ese incumplimiento, perfectamente podría solicitarse la restitución del local, la restitución del inmueble. Ok, doctor. Ahora, que el arrendatario tiene, porque es probable que de pronto salgan con una leguleyada, ¿cuánto tiempo tiene el contrato? ¿Cuánto No, tiempo? o sea, muy poquito. De hecho, ellos firmaron un contrato por 6 meses y pues yo le dije a la señora, yo le dije, bueno, empezando porque, o sea, llevan muy poquito, llevan 3 meses hasta ahora. Entonces yo dije, y ellos decían como ustedes no nos pueden sacar, que yo no sé qué, que nosotros, bueno, algo así les dio a entender como que ellos tenían derecho sobre la casa. Y yo dije, pero no, o sea, que porque ellos invirtieron en unos arreglos que había que que había que realizarle al local. Pero pues siento yo que eso no involucraría un compromiso como tal con el predio. Bueno, la norma, el Código de Comercio
en el 518, habla de unos derechos que tiene el arrendatario a que se le haga la renovación del contrato de arriendo. Pero esos derechos la norma se los da o se los concede después que tienen más de 2 años de estar en el local. Ok. Ahora, otra cosa que tendrían que ver para el ejemplo que trae esa colación es cuánto es el tiempo que dijeron que debía, digamos, avisarse o notificarle a la otra parte la no continuación del contrato, o sea, de que no se prorrogara el contrato en los mismos términos por otro periodo igual. ¿Se estableció cuánto? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto tiempo? La notificación se les dio a ellos apenas cumplieron los 3 meses. O sea, se De que, puso 3 meses, que 3 meses antes había que avisar. o sea, en el contrato, dentro del contrato no dice, doctor. Dentro del contrato no dice, pero entonces la señora sí les avisó a ellos 3 meses antes de la terminación del contrato, porque según le dijeron a la señora que ella tenía que avisar por lo menos con 1 mes de anticipación que no se le iba a renovar ese contrato. Entonces ella dijo, no, pues, o sea, aprovechar o sea, faltan 3 meses para la terminación para irles avisando. Si era 6 meses y no establecieron plazo, pues aplicaría que sería mínimo 1 mes antes. Sí, doctor. Aplicaría la ley 820-2013 en esa parte, en ese aspecto. Sí, doctor, porque no establecieron dentro del contrato un término, o sea, para avisar, Ahora, para para notificar. ahí en ese momento, pues en esa carta no tienen por qué especificar cuál es el motivo por el cual no le van a renovar el contrato. Simplemente a la terminación del contrato, pues debe entregar el inmueble y punto. No es necesario entrar en ese momento a dar explicaciones de que no le voy a renovar el contrato por X, Y, Z razón. Donde hay que dar explicaciones es cuando ya tiene más de 2 años. Cuando tiene más de 2 años, ahí es donde tiene unos derechos el arrendatario, digámoslo así, después de los 2 años. Pero antes de los 2 años puede solicitársele la restitución. Eso se llama el desahucio. Ah, listo. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Miremos otra norma, otro ejemplo. Profesor, disculpe, qué pena. ¿Me puede repetir la ley de esa ley que dijo, ley 12? La ley de arrendamiento de vivienda urbana es la ley 820 de 2003. 820. 820, muchas gracias. Ok. Y el 518 del Código de Comercio es el que habla del derecho a la renovación del contrato que tiene el arrendatario cuando estamos frente a un arrendamiento comercial. Profe, ¿qué código es? El 518 del Código de Comercio. Y la ley 820 de 2003 es la ley que regula el arrendamiento de vivienda urbana. Ok, alguien que me ayude con el artículo 2373 del Código Civil. 2073. El acarreador es obligado a la entrega de la cosa en el paraje y tiempo estipulados, salvo que pruebe fuerza mayor o caso fortuito. No podrá alegarse por el acarreador la fuerza mayor o caso fortuito que pudo con mediana prudencia o cuidado evitarse. Ese es el 2373. El No, doctor, 2373 habla sobre la 2073. fianza. 2373, sí señor. Ya, la fianza no se presume. Es el Sí, de la Adelante, fianza. compañero, qué pena. Dice, la fianza no se presume ni debe extenderse a más que al tenor de lo expreso, pero se supone comprender todos los accesorios de la deuda, como los intereses,
las costas judiciales del primer requerimiento hecho al principal deudor, las de la intimación en consecuencia se hiciera al fiador y todas las posteriores a esta intimación, pero no las causadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y la intimación antedicha. Ok. Entonces, la fianza, creo que en clase pasada ya había hablado algo de la fianza, ¿no? ¿No les había hablado algo de ser fiador? De que el fiador tiene que salir a responder Sí, doctor. de manera Ah, solidaria. sí, sí. Señor. Sí, Bueno, señor. entonces, en este contrato de fianza, que en la fianza la finalidad es que primero se constituya en mora al deudor principal, y una vez se constituye en mora al deudor principal y el deudor principal no paga, entonces se persigue al fiador. O sea, Doctor, qué pena con usted interrumpirlo. Es que ayer me quedó una duda acerca de ese tema y fue la diferencia entre fiador y codeudor. Según me habían explicado antes, el fiador se puede librar más fácilmente de la deuda que el codeudor. allá voy. Cuando hablamos del fiador, la diferencia en qué radica, en la obligación que tiene de constituirse en mora primero al deudor principal. O sea, primero se persigue y se presiona al deudor principal. Entonces, si el deudor principal no cumplió, es donde se va a presionar o a perseguir al fiador, después de haber constituido en mora primero al deudor principal. Mientras que cuando se habla del codeudor, el codeudor está en la misma condición que el otro deudor, ¿sí? Entonces, si hay, digamos, dos personas que realizaron una solicitud de crédito, pero que A es el que recibió la plata y B es el codeudor, B no recibió la plata, pero B está saliéndole, digamos, como fiador, por decirlo en unos términos más sencillos, a A. Entonces, cuando el acreedor X va a cobrarle a B, tiene primero que haber constituido mora a A, que A es el deudor principal. Si hablamos, esa en la fianza, si hablamos como codeudor, A y B están en la misma calidad, ¿sí?, de deudores. Entonces el acreedor X puede ir directamente y cobrarle a el deudor B, sin necesidad de haberle cobrado primero al deudor A. Entonces le cobra al deudor B directamente. Eso en la figura de codeudor o de coarrendatario. Va a estar en la misma situación jurídica, va a estar, por decirlo, como en el mismo nivel. Mientras que cuando hablamos de la fianza, es decir, de ser el fiador, pues primero hay que perseguir, hay que incurrir en mora o constituir en mora al deudor principal. Esa es la diferencia entre ambas figuras. Entonces, en este artículo 2373, si se dan cuenta, la fianza debe especificar cuáles son los conceptos que cubre. O sea, no puede ser de forma tácita que se vaya a entender que va a cubrir muchísimas obligaciones más allá de las que se ha pactado o se han definido de manera expresa, de manera clara anteriormente. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, señor.
Me imagino que han estado viendo los foros. Sí, señor. Sí, señor. Hay muchos que no me han contestado todos los foros. Profe, ¿algunas lecturas recomendadas con todos los temas que hemos visto? De pronto, si tiene por ahí. Hay una bibliografía en el contenido. El contenido está en la plataforma. ¿Cuál podríamos decir que serían esos elementos del negocio jurídico? Pues, profe, ahí encontramos las lecturas que ahí se me perdió, permítame porque todavía no me lo sé. Elementos. Dice que hay elementos esenciales, que hay elementos naturales y que hay elementos accidentales, pues era lo que encontraba en alguna lectura, ¿no? Uh-huh. Ya para profundizar de pronto los esenciales, serían aquellos que necesariamente integran un negocio jurídico. No sé si asumirlo como al documento que integraría el negocio jurídico, el contrato de compraventa, por ejemplo. Unos elementos naturales que no lo entendí muy bien, pero lo asocio a, me dice que la lectura que da datos técnicos o características del negocio que se está realizando. Los elementos Pero están pues la en verdad el no lo entiendo muy artículo, bien. Y en el aquellos artículo accidentales, 1502. 1502. Leamos el 1502 del Código Civil. perdón, artículo qué? 1502. 1502 del Código Ok. Civil. Leamos nuevamente el artículo con el cual arrancamos. 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita, y la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Entonces, si miramos cuáles van a ser esos elementos de ese negocio jurídico. Primero, la voluntad, que la las declaración de la personas voluntad. puedan manifestar esa voluntad, que es decir, que pueda haber un mutuo consentimiento de esa declaración de la voluntad. Ese sería el primero de esos elementos del negocio jurídico. Otro elemento del negocio jurídico sería la capacidad, es decir, que ambas partes deben tener la capacidad legal para poder obligarse. ¿Cuál es la capacidad legal que tenemos en Colombia? ¿Cuándo adquiere la persona la capacidad? ¿Ser mayor de edad? A los 18 años, cuando se cumple la mayoría de edad. Entonces, ser capaces, tener plena capacidad para obligarse, que el objeto de ese negocio jurídico, es decir, el objeto de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades, no vaya en contra de la ley, que sea un objeto lícito, esté de acuerdo o esté ajustado a la ley, y que haya una causa lícita. La causa sería la forma como desarrollarían ese objeto, y que la forma como desarrollarían ese objeto o buscarían la finalidad de ese acuerdo de voluntades no vaya en contra de la ley. Y recuerdan que les había dicho en clases anteriores que hay algunos con los cuales yo estoy de acuerdo, que se le agregaría también la buena fe. Dime, Andrés. Gracias, profe. Profe, pues ya cuando estuve
investigando también esa parte de los cuadros de voluntades y ahí aparece el judicial. Cuando la representación del juez, como en los casos del curador. No te escuché, se te escuchó entrecortado, no te alcancé a escuchar toda la pregunta. ¿Me escucha? Sí. No lo escuchamos. El cuerpo voluntario. Si quieres, escríbela por aquí, por el chat de aquí de Zoom. Si quieres, puedes escribir la pregunta. Bueno, el curador ad litem dentro de un proceso, lo que se busca con el curador es garantizarle el derecho de defensa que tiene el demandado y que el demandado, a través de ese abogado que actúa como curador ad litem dentro de un proceso, pueda, digamos, ejercer una contradicción dentro del proceso. Entonces, si el proceso, estamos hablando que sea, por ejemplo, por el cumplimiento de una obligación, ese curador, como no conoce, digamos, los hechos de la demanda, simplemente está viendo lo que dice el demandante y revisando pues las pruebas documentales aportadas por la parte demandante, la norma o el Código General del Proceso le pone la obligación a ese curador ad litem que tiene que intentar buscar o ubicar al demandado. Pero ese curador no puede, digamos, ir, por más que represente al demandado, no puede hacer una conciliación, o sea, no puede hacer un acuerdo de voluntades dentro del proceso, porque no puede estar, digamos, disponiendo de los derechos de la otra persona, que la otra persona es probable que ni siquiera sepa de la existencia del proceso. Cosa diferente cuando el abogado recibe un poder y al otorgársele el poder se le dan unas facultades al abogado. Entonces el abogado puede hasta cierto punto disponer del derecho de la persona con la que está, de la persona que está representando, pero el curador ad litem, pues no puede disponer, digamos, de los derechos de la persona que representa, porque es muy probable que la persona que está siendo representada por el curador ad litem ni siquiera se da por enterado que hay un proceso en contra de esa persona. Entonces ahí no podría disponer de esos derechos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro entonces los elementos del negocio jurídico? Entonces, nada que ver con el tema o lo esencial sería esto. Serían esos 4 puntos. Los que están en el 1502, pero yo le agrego ahí la buena fe, que muchos doctrinantes a esos 4 requisitos o esos 4 elementos esenciales que habla el 1502 del Código Civil también pues le agregan la buena fe. La buena fe dentro del contrato es fundamental. Ok, profe. Profe, perdón, una pregunta. Un caso. Una persona compra un vehículo a otra persona, pero ese vehículo que le está comprando no está a nombre de esa otra persona, sino de un X tercero. En el momento en que esa persona hace la compra de ese vehículo y no, pues no hace el trámite debido de la documentación, sino que simplemente se lleva el vehículo, se lleva la cosa, la usa y ya, deja así. ¿Eso sería actuar de mala fe en ese caso? No necesariamente, porque en Colombia está permitido la venta de cosas ajenas.
Y ese es un clásico ejemplo de venta de cosa ajena. ¿Y cuál es la imposición que establece la norma? La norma dice que yo puedo vender algo que no es mío, pero yo tengo la obligación de adquirirla para luego transferir el dominio, o sea, de adquirir el dominio para luego transferirlo. Y hablo de venta de cosas ajenas solo en los eventos de bienes que están sujetos a registro, como los vehículos, por ejemplo. Entonces, esa es una forma o una obligación que le surge al que vende la cosa ajena, o por lo menos debe esa persona que está realizando la venta tiene la carga de que quien aparece como el titular de dominio, es decir, quien aparece como el propietario de la cosa, le transfiera directamente la cosa a quien la compró. Es decir, que el que aparece como el titular del dominio salga a ratificar la venta. ¿Y cómo la ratifica? Pues celebrándole directamente la titularidad del dominio, el traspaso de esa titularidad del dominio. Esas son las imposiciones que coloca la norma. Ok, y si aparece el verdadero dueño, el que está en el documento, en la tarjeta de propiedad, aparece, encuentra el carro y le argumenta no, qué pena, pero es que ese vehículo no me lo ha pagado a mí, la persona a la que se lo vendió no se lo ha pagado, ¿se lo puede retirar, se lo puede quitar? Para poder, digamos, hacer ese tipo de situación, podría irse por varias vías. ¿Sí? Buscar la resolución del contrato de compraventa del vehículo, donde el que le compró y no le pagó, entonces acude ante el juez para buscar que el juez devuelva la venta y como consecuencia de eso se ordene entonces la inmovilización del vehículo, ¿sí? Se aplica la medida cautelar para el vehículo, o si quisiera de pronto ser maloso, incluso hasta podría formular entonces una denuncia penal. ¿Sí? Por un posible hurto. Entonces, pero, como digo, la venta de cosa ajena está permitida. Pareciera algo absurdo, pero la norma lo permite. Entonces, por eso, cuando se hacen esas operaciones sobre vehículos, que son muy frecuentes, más de lo que ustedes piensan, porque la gente sabe que no hay problema en entregar la cosa, ¿sí? Y entrega, incluso a veces vienen y el que tiene la titularidad, el que aparece en la tarjeta de propiedad, entrega el vehículo y entrega el formulario de traspaso firmado para que el comprador radique el trámite, y el comprador entonces no lo radica el trámite de traspaso porque el comprador vende el vehículo y se lo entrega al otro el traspaso abierto, ¿sí? Y pueden ir pasando así de una mano de manos de una persona a otra sin haber hecho el traspaso, y eso no necesariamente va a invalidar esas ventas, solo que la norma le exige que quien aparece como propietario pues tiene que salir a ratificar la venta. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Bueno, listo, no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana. Ya mañana no hay reposición de tiempo, pues ya por estos 4 días repuse las 2 horas de la primera clase del jueves pasado. Entonces ya mañana pues tenemos la clase normal, ¿ok? Ok, Doctor, muchas profe. gracias. No, vale, sí, señor. Bueno, feliz Profe, noche. muchas gracias. Descanso, doctor. Feliz descanso. Doctor, muchas gracias. Buenas noches.